es el doctor Claudio Militello, es director del Consejo de Arritmias de la Sociedad Argentina de Cardiología y nos va a hablar de estimulación multipoint como primera elección para CRT. Bueno, buenos días, gracias por la invitación a Davos. A mí me tocó hablar de la terapia de resincronización, enfocándola hacia lo que es la estimulación multipunto. Me gustaría hacer una introducción respecto de lo que significa la terapia de resincronización. Es una terapia probada en insuficiencia cardíaca. Ha demostrado en más de 200.000 pacientes implantados cada año que beneficia a pacientes con insuficiencia cardíaca. Muchos de los pacientes se benefician claramente. El objetivo está en restablecer eléctricamente la sincronía auriculoventricular e interventricular, reorganizar la secuencia de la activación intraventricular, permitir la complementación con la terapia farmacológica, mejorar síntomas y calidad de vida y disminuir la posibilidad de progresión de la insuficiencia cardíaca. A lo largo de estos años hay un cúmulo de trabajos que fueron demostrando el beneficio de la resincronización en este tipo de pacientes. Los primeros trabajos apuntaban a pacientes más graves con clase funcional 3-4 y buscaban básicamente la disminución de síntomas. Después, en el mismo grupo de pacientes se apuntó a la disminución de mortalidad y morbilidad. Y por último, se incorporó esta terapia en pacientes relativamente más sanos, en clase funcional 1 y 2, buscando disminuir la progresión de la patología. El estado actual de la indicación de la resincronización, según las guías europeas, que son similares a las americanas, muestran que es indicación clase 1A en pacientes con bloqueo de rama izquierda y con un QRS mayor de 150 milisegundos, con una FEI de menos del 35% y en clase funcional 2, 3 o 4 ambulatorio, es decir, 4 que no requieran inotrópicos. A partir de ahí la indicación empieza a perder un poco más de fuerza en la medida que el bloqueo de rama izquierda tiene menos ancho o el paciente no tiene bloqueo de rama izquierda y sí tiene un trastorno de conducción intraparietal. Lo que nosotros vemos en la práctica clínica y está evidenciado en los trabajos es que hay pacientes que parecerían responder más que otros. Los pacientes que tienen un QRS ancho en base a un bloqueo de rama izquierda, las mujeres y las miocardiopatías no isquémicas parecerían ser los grupos de pacientes que más responden a la resincronización. Intermedio tenemos miocardiopatías isquémicas con zonas de necrosis y los pacientes varones, y obviamente los pacientes que tienen un QRS más estrecho son los pacientes que menos responden porque hay poco que resincronizar. Cuando uno valora la respuesta de la resincronización tenemos endpoints duros como mortalidad o morbilidad o internación, el remodeling, endpoints más soft, o si no, endpoints combinados, que son los que más se usan en los trabajos. Pero si tomamos uno, que está bastante difundido, que es el volumen de fin de sístole del ventrículo izquierdo, vemos que la tasa de respuesta está entre el 50 y el 70%. Esto significa que casi entre el 30 y el 40% de los pacientes son definidos como no respondedores o respondedores negativos, con la terapia de resincronización convencional, es decir, estimulando el ventrículo izquierdo desde un solo punto. Acá tenemos muchas causas que justifican la pobre respuesta, pero básicamente hay dos en las que la resincronización con utilización de un catéter multipunto podría ayudar, y básicamente son en los casos en el que el catéter queda en una posición subóptima, o en los casos en que, a pesar de haber puesto el catéter en un lugar, no podemos mejorar la disincronía de ese paciente. Hay evidencias agregadas que dicen que a mayor fibrosis, menor respuesta a la resincronización convencional monopunto. Esta autora tiene varios trabajos publicados y hay una clara correlación, en este caso por resonancia magnética, entre los pacientes que tienen más fibrosis medida por resonancia y menor respuesta a la resincronización. Esto tiene cierta lógica porque, como vamos a ver más adelante, la resincronización monopunto estimula desde un solo lugar y abarca un frente de activación ventricular más limitado. También se vio que cuando uno orienta el catéter en base a diferentes parámetros, en este caso serían parámetros ecocardiográficos, y lo pone el catéter en un lugar en el ventrículo izquierdo a través de una rama del seno coronario, obviamente más retrasada en la activación, o de la zona más retrasada de la activación, los pacientes responden más, ¿sí?, de acuerdo a los diferentes parámetros que uno tome. Este trabajo valoraba el implante del catéter guiado buscando la zona de mayor retraso versus el implante del catéter en una rama aleatoria.
El otro punto que nos puede ayudar para ubicar un catéter adecuadamente es lo que se llama el índice QLB. Esto significa, esta es la medición que se toma entre el inicio del QRS, medido en el electrocardiograma de superficie, y la señal que yo recibo del catéter que implanté en el ventrículo izquierdo. Cuanto mayor es este número, quiere decir que más alejado estoy en la zona de mayor retraso del ventrículo izquierdo, y en teoría ese paciente es el que mejor se va a beneficiar. Yo logré poner el catéter en la zona de activación más retrasada del ventrículo izquierdo. Lo mismo pasa cuando uno valora el implante en curvas de presión-volumen. Pero básicamente, en el caso de los pacientes que tienen falla en la resincronización convencional, y este es el objetivo de esta charla, uno puede optar por lo que es la estimulación multipunto multisitio. Básicamente el concepto es, esta es la resincronización convencional, este es el catéter que estaría estimulando el ventrículo izquierdo, abarca a punto de partida esta zona un frente de activación. En el caso de que existieran, por ejemplo, zonas de necrosis, tendría que esquivarlas y retrasaría la activación de zonas lejanas. Si yo puedo estimular desde dos sitios simultáneamente, homogeneizo la estimulación del ventrículo izquierdo y de esta manera favorezco la resincronización. Esto se ve, por ejemplo, en este trabajo en el que hay dos catéteres. Este es el catéter del ventrículo derecho, este es un catéter puesto en el ventrículo izquierdo, este es el convencional, este es un catéter agregado. Y vemos que el tiempo de activación del ventrículo izquierdo con la terapia de resincronización convencional es más prolongado que cuando utilizo la estimulación multipunto. Veo la dispersión de la activación con el electrocardiograma nativo, todavía más amplia cuando utilizo la estimulación solo del ventrículo derecho. Se acorta claramente cuando yo utilizo resincronización desde un solo catéter, estimulo de acá y acá, y se acorta aún más cuando estimulo desde un multisitio. Hay experiencias que valoraron diferentes estrategias que pasaban desde utilizar estimulación convencional desde un sitio y el ventrículo derecho o ventrículo izquierdo, estimulación multisitio, ¿sí? Estimulando de dos lugares o estimulando de dos polos del mismo catéter. Claramente la estimulación multisitio, es decir, de dos catéteres diferentes en el ventrículo izquierdo, o la estimulación multipunto, optimizaron la respuesta en los pacientes no respondedores. Esto lo voy a pasar. Entonces, los resultados iniciales con la estimulación multisitio, es decir, utilizando dos catéteres diferentes adentro del ventrículo izquierdo, fueron promisorios. Pero básicamente aumentaron el riesgo de eventos adversos, porque la técnica es más dificultosa, y además influyeron sobre la utilidad de la batería porque consumían aún más. La estimulación multipunto, que es lo que les voy a explicar ahora, vino a solucionar este tema en parte. ¿Y en qué consiste? Es un solo catéter que entra en una sola rama del seno coronario, pero que tiene 4 polos. La posibilidad de este catéter es estimular desde un solo polo, cualquiera de ellos, y obtener una resincronización convencional, o estimular desde dos polos simultáneamente con un ligero delay entre uno y otro, obteniendo 2 puntos de estimulación casi simultáneos. Las combinaciones son múltiples. En el caso de las terapias CRTP, es decir, sin desfibrilador, tenemos 14 opciones de combinación, y en el caso de las terapias con CRTD tenemos 10 con desfibrilador. Y como ustedes pueden ver, podemos combinar el polo distal con el medio, el distal con el proximal, y así, incluyendo o combinándolos con el coil del ventrículo derecho o con la caja del desfibrilador. Estas serían opciones de programación del dispositivo, siempre teniendo en cuenta que estamos con 2 polos para estimular desde el ventrículo izquierdo. Podemos estimular primero el ventrículo izquierdo, después el ventrículo derecho, o adelantar el ventrículo derecho respecto del ventrículo izquierdo, de acuerdo a cómo uno quiera customizar la estimulación. Lo que se vio es que básicamente la terapia más inteligente es tratar de estimular desde 2 polos lo más lejos posible, ¿sí? Y el delay entre los dos polos debería ser el menor posible. Si suelen ser 5 milisegundos, mejor. Eso vamos a ver que está demostrado en algunos trabajos. La terapia multipunto empezó a ser validada en diferentes estudios. Este es un estudio chico en el que comparó 10 pacientes con cardiopatía no isquémica y vio que mejoraba la DPDT respecto de la terapia convencional y reducía el ancho del QRS respecto de la resincronización convencional. Acá vemos
en el mismo trabajo es muy interesante ver cómo actúa, cómo es el frente de onda y uno empieza a entender por qué mejora la estimulación multipunto respecto a la convencional. Fíjense que este es un mapeo de un frente de activación, vemos el paciente, este es un frente y esta es la cara posterior. El ventrículo izquierdo vemos que el catéter puesto, en donde habitualmente nosotros ponemos un catéter de resincronización monopunto, en la cara posterolateral, vemos que activa el ventrículo izquierdo, pero la cara anterior del ventrículo izquierdo se termina activando claramente después, lo rojo es lo más precoz, lo celeste lo más tardío. Acá estamos estimulando de dos lugares al mismo tiempo y vemos cómo se activa la cara posterior y simultáneamente estamos activando la cara anterior, que acá estaba muy retrasada. Esto explica por qué la terapia multipunto en muchos pacientes hace la diferencia respecto de la monopunto. Esto es lo mismo. Este es otro estudio en el que también valoró el beneficio de la estimulación multipunto versus la monopunto, guiada por ecocardiograma. Este es un estudio de Papone, que el catéter se guiaba por curvas de presión-volumen, se posicionaba el catéter en el lugar donde mejor curva de presión-volumen tenía, y se comparaba el grupo con estimulación desde un solo punto versus estimulación multipunto. La tasa de respondedores era mayor y era menor la tasa de no respondedores. Cuando analizamos el mismo trabajo es interesante ver cómo la terapia convencional tenía una tasa de respondedores del 76% versus 57% en la terapia convencional. Y cuando subdividimos los respondedores vemos que teníamos super respondedores 33% versus 14%. ¿Cómo se define respondedor o super respondedor en este trabajo? Básicamente por el incremento en la fracción de eyección. Esto es lo mismo en otro trabajo. La estrategia es diferente, es del mismo autor. Se utilizaba los primeros meses la terapia convencional y después se le activaba la terapia multipunto. Y vemos cómo al momento tenían mejoría con la terapia convencional de resincronización, pero al momento de activar la terapia multipunto mejoraba aún más la disminución del volumen de fin de sístole del ventrículo izquierdo y aumentaba la fracción de eyección en esos pacientes. Las ventajas que tiene la estimulación multipunto no solo pasan por la mejoría de los pacientes respondedores, sino que nos permite valorar lo que se llama recolocación eléctrica. Es decir, cuando nosotros ponemos un catéter convencional y tenemos estimulación diafragmática, estimulación frénica, o tenemos aumentos en los umbrales de captura, no tenemos ninguna chance de modificar eso. El catéter está puesto en ese lugar y si nosotros en el control posterior tenemos estimulación frénica, tenemos poco margen para manejarlo. En cambio, con la terapia multipunto nosotros podemos elegir el polo que está teniendo estimulación frénica y cambiarlo por otro. Eso hace que la tasa de reintervenciones por estimulación frénica o por aumento de umbrales disminuya notablemente. Para ir terminando, les quiero mostrar dos estudios. Este es un estudio en el que se valora la respuesta de la resincronización convencional versus la multipunto, pero se hace un subanálisis de cuáles dentro de los multipuntos cuáles responden más, en base a un parámetro básico que yo les adelanté antes. En uno se programa de acuerdo a lo que el operador lo disponga y en el otro se le busca los dos polos más distantes de los 4 que les mostré y se les da un delay lo menor posible, de 5 milisegundos. Es obvio que mejora aún más con ese tipo de programación la respuesta de la estimulación multipunto. Por último, este es un metaanálisis publicado este año en el que, analizando el pool de estudios de pacientes con estimulación multipunto, se puede ver que disminuye significativamente la hospitalización, disminuye la mortalidad global y disminuye la mortalidad por muerte cardiovascular. Como conclusión, la estimulación multipunto se presenta como una alternativa a la terapia de resincronización convencional, optimiza la respuesta en respondedores y mejora notablemente los no respondedores. Los estudios clínicos demostraron mejoría en los parámetros hemodinámicos agudos, mejoría en los parámetros a 12 meses y el metaanálisis último que le mostré está mostrando disminución de mortalidad y hospitalización. Muchas gracias.